Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López. Bienvenidos al curso de Linux Ofensivo, versión 7.1. Y bien, la presentación es Creative Commons, es decir, son libres de poder distribuir y modificar. Antes que nada, todo es con fines de aprendizaje, no nos hacemos responsables del mal uso de la información expuesta. Y bueno, continuamos con el curso de Linux. Esto es para que tengan la base para poder ser pentesters y después poder utilizar toda la suite de herramientas de Kali Linux. Y bueno, voy a volver a retomar el tema. Básicamente Linux, lo que ustedes conocen es como el motor que va acompañado de todas las herramientas de GNU, que es lo que hace que sea más sencillo poder copiar, modificar un archivo, por ejemplo, ver los procesos, editar un texto, todas las herramientas que acompañan al motor de Linux para poder desempeñar las tareas. Y es creada por estos dos personajes, Linus Torvald y Richard Stallman. Y bien, bueno, vamos a pasar directamente a usar Kali Linux en un Docker. Para los que no conocen este concepto, les recomiendo regresarse a ese video en donde explico de una manera completa cómo poder utilizar diferentes Dockers con la imagen de Kali Linux. Y bien, vamos a pasar a usar el comando mkdir y el comando rm. Uno sirve para crear y otro sirve para borrar, obviamente. Y es una cuestión muy básica con el cual se tienen que saber administrar directamente en la consola. Es decir, deben de poder crear directorios, borrarlos, crear archivos, borrarlos, instalar un paquete, borrarlos. O sea, la mayoría de las cosas, cuando estás instalando herramientas más complicadas, todo lo recomiendo hacer desde la consola. Vamos a pasar a nuestros dockers. Y bien, vamos a ver en qué, vamos a crear un directorio que se llame, por ejemplo, herramienta web, otro directorio que se llame herramienta para DDoS, otro que se llame herramientas para escanear y otro directorio que se llame herramientas. Vamos a ponerle de GPU. Y otro directorio se llama herramientas SQL. Es decir, así es como podemos ir teniendo diferentes directorios donde vayamos metiendo todas las herramientas. Cuando queremos borrar un directorio, voy a hacer un ejemplo para que vean cómo podría esto verse mejor. Voy a crear, por ejemplo, dentro de herramientas web, me voy a crear un archivo que se llame nicto.pl. Lo tengo. Y vamos a regresar. Y ahora vamos a borrar el directorio herramienta GPU. Aquí lo borramos. Ahora voy a pedir que haga lo mismo con el directorio herramientas web. Y lo hace, si se fijan, utilizando el comando rm-r, que es de remove, obviamente como que forza, porque incluso este directorio pues tenía algo adentro, que era el archivo nictu que le habíamos creado, y en este momento pues ya ni siquiera tenemos el directorio, y obviamente todo lo que estaba dentro de ese directorio se ha perdido. Voy a rehacer la práctica. Esto lo hago con el fin de que solo vean el video una vez y lo puedan entender. Estoy en otro directorio que se llama ahora Tools. En este voy a crear una herramienta, un nuevo para contener al nictu, una para contener a nmap y otro directorio para contener metasploit.
Y bueno, otro para SQLMap y otro para THC Hydra, por ejemplo. Aquí lo tengo 5 herramientas. Obviamente no tengo nada todavía dentro de esos directorios, solamente estoy creando las carpetas. Pero aquí podría ir al SQLMap y pues poner un archivo así. Obviamente si corremos esto, pues no funciona porque no hay código dentro. Pero ya no lo autocompleta. Ya podríamos trabajar y asimismo el sistema de archivo de Linux se va adecuando. Ahora voy a borrar directorios. Vamos a borrar el directorio de Nictu. Y vamos a borrar el directorio de SQLMap. Ok, bueno, esta fue la demostración de cómo manipular directorios. Ahora vamos a la que sigue. La que sigue se trata de los logs. Todo lo que pasa en Linux, la mayoría de las cosas están en archivos de logs o archivos de texto que se encuentran en esta ubicación que vemos aquí. Y el comando tile nos sirve para ver las últimas 100 líneas o las últimas 50 líneas o las últimas 3 líneas. Eso es variable dependiendo del número que nosotros pongamos. Pero es muy importante ya que si sucede algún imprevisto o alguna alerta o alguien se conecta o demás, digamos que podemos ver en tiempo real la consola y determinar quién está interactuando con ella. De esta manera podría funcionar. Ahora vamos a hacer una demostración. Bien, aquí me voy a ir a barlog. Esto es lo que tenemos dentro de barlog. Tenemos pues varios archivos. Uno que nos está diciendo lo que falla, uno que nos da como todo lo último, uno que nos dice cuando instalamos algo con apt-get install, que ya muchos conocen este comando. Si tenemos algún archivo de compilación o demás, seguramente lo encontraremos en este archivo que vemos aquí. Haría falta hacerle, por ejemplo, un tail 50 a dpkglog. Y nos dice las últimas cosas que instalamos en esta container. O sea, en esta máquina con Kali, los últimos paquetes que nos instalamos fueron estos, que están asociados al Nmap. De esa manera podemos deducir que la última herramienta que instalamos fue Nmap. Y si la corremos, pues vemos que nos funciona sin ningún problema. Y bien, vamos a mostrar más de este archivo. Si damos un cat a Bootstrap, de esta manera nos dice los últimos como servicios que se han ejecutado o corrido en esta máquina. Todo lo que se maneja en apt, aquí lo tenemos, es decir, el historial de los comandos que hemos corrido o las librerías que hemos bajado y todos los paquetes .dev. Es que digamos que el fail log y algunos de estos logs solamente se llenan cuando ya tienes como tal errores, ¿no? O tienes algunas cosas. Al ser dockers, digamos que son máquinas prehechas para no fallar, entonces le instalamos cualquier herramienta que sea de esa distribución. En este caso yo tengo Kali, pero podría haber sido Ubuntu o cualquier otra y te la va a instalar automáticamente. Y si quieres hacer troubleshooting o reparación de errores, pues vienes a este directorio que se llama barlog, en donde te encuentras archivos que puedes visualizar si existió alguna falla. Y bien, vamos con lo que sigue. Algo muy importante son los grupos y los usuarios. Como en cualquier sistema, tenemos usuarios que tienen privilegios, otros que no, y grupos.
el comando group add, user add y user del. Nos sirven para manipular todo esto. Vámonos a la demostración. Podemos hacer el grupo pentester y el comando user add, no sé, hacker 1, user add, hacker 2. Tenemos el comando usermod, que con el usermod -g podemos añadir o proveerle los grupos. En este caso sería así. De esta manera, ya el usuario hacker2 está en el grupo de pentester. Voy a crear otros grupos para ser más explícitos. Operadores. DevOps. DBAs. Sysadmin. Por ejemplo, aquí puedo crear yo mis propios grupos y darles permiso solamente para ciertas herramientas. Ya habíamos visto cómo crear carpetas con diferentes herramientas. Puedo decirle a esas herramientas solamente tienen acceso estas personas. Hacker 5, por ejemplo, y el Hacker 5 lo vamos a hacer que esté dentro del grupo Pentesters, por ejemplo. Y bueno, es básicamente, o sea, aquí en Linux tenemos los usuarios y los grupos, que se entienda eso, porque es bien importante para cuando vamos seccionando las carpetas, el sistema de archivos, hacer mucho, no es más complejo, digamos que es mucho más útil, es más sencillo que podamos manejar todo esto. Y así en un sistema pueden convivir cientos de personas, ¿no? Cientos de usuarios podrían llegar a convivir en diferentes grupos sin afectarse unos con otros. Y bueno, vamos a la última parte de estos minutos de consola, que es la administración de tareas. Tenemos varios comandos que vamos a ver, el ps, el kill, el background y el foreground. Básicamente, unos son para listar las tareas, otros para poder matar una tarea, que es el comando kill, el comando background para mandar para atrás y el foreground para volver a regresar este comando a la vida. Y bueno, aquí dejo mis datos de contacto para las personas que quieran mandarme algún email. Espero que no sea spam. Si no, pues obviamente los pescará mi filtro. Bien. Esto vamos a hacer, voy a correr una tarea para que se entienda más sencillo. Voy a correr un escaneo a mi página de la OME con ICTU. En este momento voy a presionar Control Z y Control Z ya la mandó a background, o sea, se estaba corriendo, pero en realidad ya no se está corriendo, se mandó como dormí la tarea, por así decirlo. De una manera más sencilla sería esto. Esto es súper importante y súper relevante, ya que no tenemos este tipo de control en otros sistemas operativos. Por ejemplo, si yo esto lo quiero volver a pasar al frente, pongo el comando foreground. Bueno, para eso primero tendría que listarlos. Aquí me dice que tengo una tarea que está utilizando el Perl y en este comando el nictu para escanear el sitio. ¿Ok? Si yo pongo el comando background, me dice que está esta tarea con el número 1 asignado de tarea volcada hacia, digamos que está
corriendo, pero de manera sleep, o está como de manera dormida. Entonces la voy a revivir. En este momento vuelve a reiniciar la tarea. Esto es muy útil. Ahora lo voy a hacer con Nmap para que se entienda. Ok, tengo Nmap. Nmap lo voy a correr al sitio. En este momento hago control Z. Esa tarea se ha mandado al background. Esto es relevante para cuando nos tenemos que ir. Por ejemplo, yo puedo estar ejecutando un escaneo muy complicado o alguna tarea y no la quiero matar porque ya me llevó mi tiempo, por así decirlo, crear todo ese ciclo de dependencias y librerías para poder ejecutar ese binario. Entonces, yo lo mando para atrás. Otra vez el comando background y foreground. Lo voy a volver a mandar para atrás, control Z. Bien, ahí, o sea, es una manera con control Z, control C es para salir de la tarea, control Z para mandarla al background o solamente dormirla. Espero se entienda, voy a hacerlo una última vez con Nikto y explicar el comando, ahora sí el kill. Limpiamos todo. Vamos a escanear la página. En este momento se está escaneando. Yo le pongo control Z, la detengo. Me fijo en mis procesos. Veo que tengo el proceso 140 que está dormido. Y voy a pasar a anotarlo. Ahora vuelvo a listar los procesos. Vemos que ya no tengo el Perl utilizando a Nikto. Entonces, esto sería la manera más sencilla para mí de explicar cómo funciona el PS. El comando PS, recuerden, es para listar. Voy a volver a correr el Nikto para que se entienda mejor. Control Z. Y aquí está la tarea, ¿no? Corriendo con este número de proceso, el 144. Ahora, si yo hago kill -9 a la 144, pues mato ese proceso, vuelvo a listar mis procesos, ya no se encuentra en la lista. Y bien, eso ha sido todo por esta edición. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.